No puedo hacer tanto calor. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del Código Penal, sus principales libros y sus principales títulos, dentro de los cuales tenemos acá el Código Penal, título primero, que dice título preliminar, principios generales, finalidad preventiva. Artículo 1. Este código tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona humana y de la sociedad, dentro de los cuales tenemos el principio de legalidad, que vendría a estar el artículo 2, que nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidas en ellas. Prácticamente lo que nos quiere decir es que no nos pueden sancionar por delitos o por cosas que no estén, bueno, ya puestas en el mismo reglamento, ¿no? O sea, debe haber algún fundamento en específico para que nos puedan sancionar si es que en algún momento llegáramos a cometerlo. Luego tenemos la prohibición de la analogía, el artículo 3. No es permitida la analogía para calificar el hecho como delito o falta, definir un estado de peligrosidad o determinar la pena o medida de seguridad que le corresponde. Seguimos con el principio de lesividad. Artículo 4. La pena necesariamente precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley. Tenemos la garantía jurisdiccional, artículo 5. Solo el juez competente puede imponer penas o medidas de seguridad y no puede hacerlo sino en la forma establecida en la ley. El principio de garantía de ejecución, artículo 6. No puede ejecutarse pena alguna en otra forma que la prescrita por la ley y reglamentos que la desarrollen. En todo caso, la ejecución de la pena será intervenida judicialmente. Responsabilidad penal. Tenemos el artículo número 7. La pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Tenemos el artículo modificado por el artículo 1 de la ley número 28730, publicado el 13 de mayo de 2006, cuyo texto es el siguiente. Artículo 8. Proporcionalidad de las sanciones. La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Esta norma no rige en caso de reincidencia ni de habitualidad del agente al delito. La medida de seguridad solo puede ser ordenada por intereses públicos predominantes. Tenemos los fines de la pena y medidas de seguridad. Artículo número 9. La pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación. Aplicación de supletoria de ley penal. Artículo 10. Las normas generales de este código son aplicables a los hechos punibles previstos en leyes especiales. Tenemos libro primero, parte general. Título 1 de Ley Penal. Capítulo 1. Aplicación espacial. Principio de territorialidad. La ley penal peruana se aplica a todo en el que comete un hecho punible en el territorio de la República, salvo las excepciones contenidas en el derecho internacional. También se aplica a los hechos punibles cometidos en las naves o aeronaves nacionales públicas en donde se encuentren. Las naves o aeronaves nacionales privadas que se encuentren en alta mar o en espacio aéreo donde ningún Estado ejerce soberanía, tendríamos lo que vendría a ser los procesos constitucionales, principio de extraterritorialidad, principio real o de defensa y principio de personalidad activa y pasiva. Lo que vendría a ser el artículo 2. La ley penal peruana se aplica a todo delito cometido en el extranjero cuando 1. El agente es funcionario o servidor público en desempeño de su cargo. 2. Atenta contra la seguridad o la tranquilidad pública siempre que produzca sus efectos en el territorio de la República. 3. Agravia el Estado y la defensa nacional a los poderes del Estado y el orden constitucional al orden monetario. Y 4. Es propietario contra peruano o por peruano y el delito está previsto como susceptible de extracción según la ley peruana, siempre que sea punible también en el estado en el que sometió y el agente ingresa de cualquier manera al territorio de la República. Bueno, tenemos acá el artículo 2. Principio de extraterritorialidad, principio real o de defensa y principio de personalidad activa y pasiva. La ley penal peruana se aplica a todo delito cometido en el extranjero. Bueno, ya como ya habíamos leído eso. Tenemos acá lo que vendría a ser el principio de representación, el artículo 3. La ley penal peruana podrá aplicarse cuando solicitada la extradición no se entregue el agente a la autoridad competente de un estado extranjero.
Excepciones al principio de extraterritorialidad. Artículo 4. Las disposiciones cometidas en el artículo 2, incisos 2, 3, 4 y 5 no se aplican cuando se ha extinguido la acción penal conforme a una u otra legislación. 2. Cuando se trata de delitos políticos o de hechos conexos con ellos. Y 3. Cuando el procesado ha sido absuelto en el extranjero o el condenado ha cumplido la pena o ésta se haya prescrita o remitida. Si la gente no ha cumplido totalmente la pena impuesta, puede renovarse el proceso ante los tribunales de la República, pero se cometerá la parte de la pena cumplida. Principio de ubicuidad. Artículo 5. El lugar de comisión de un delito es aquel en el cual el autor o partícipe ha actuado u omitido la obligación de actuar o en el que se producen sus efectos. Capítulo 2. Tenemos la aplicación temporal. Principio de combinación. Artículo 6. La ley penal aplicable es la vigente en el momento de la comisión del hecho punible. No obstante, se aplicará más favorable al reo en caso de conflicto en el campo de leyes penales. Si durante la ejecución de la sanción se dictare una ley más favorable al condenado, el juez sustituirá la sanción impuesta por lo que corresponde conforme a la nueva ley. Retroactividad benigna. Artículo 7. Si según la nueva ley el hecho sancionado en una norma anterior deja de ser punible, la pena impuesta y sus efectos se extinguen en pleno derecho. Leyes temporales. Artículo 8. Las leyes destinadas a regir solo durante un tiempo determinado se aplican a todos los hechos cometidos durante su vigencia, aunque ellos no estuvieran en vigor, salvo disposición en contrario. Momento de comisión del delito. Artículo 9. El momento de la comisión de un delito es aquel en el cual el autor o partícipe ha actuado o omitido la obligación de actuar, independientemente del momento en que el resultado se produzca. Capítulo 3. Aplicación personal. Principio de igualdad. Artículo 10. La ley penal se aplica con igualdad las prerrogativas que por razón de la función o cargo se reconocen a ciertas personas habrán de estar taxativamente previstas en las leyes o tratados internacionales. Título 2. De hecho punible. Capítulo 1. Bases de la punibilidad. Delitos y faltas. Son delitos y faltas las acciones o omisiones dolorosas o culposas penadas por la ley. Delito doloroso y delito culposo. Artículo 12. Las penas establecidas por la ley se aplican siempre al agente de infracción dolosa. El agente de infracción culposa es punible en los casos expresamente establecidos por la ley. Omisión impropia. Artículo 13. El que omite impedir la realización del hecho punible será sancionado. Lo que tendría que ser acá el inciso modificado por el artículo único de ley número 26682 publicado el 11 de noviembre de 1996, cuyo texto es el siguiente. Si tiene el deber jurídico de impedirlo o si crea un peligro inminente que fuera propio para producirlo. 2. Si la omisión corresponde a la realización del tipo penal mediante un hacer, la pena del omiso podrá ser atenuada. Error de tipo y error de prohibición. Artículo 14. El error sobre un elemento del tipo penal o respecto a una circunstancia que agrave la pena, si es invencible, excluye la responsabilidad o la agravación. Si fuera vencible, la infracción será castigada como culposa cuando se hallare previsto como tal en la ley. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad si el error fuera vencible que se atenuara la pena. Tenemos el artículo 15, error de comprensión culturalmente condicionado. El que por su cultura o costumbre comete un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo con esa comprensión será eximido de la responsabilidad. Cuando por igual razón esa posibilidad se haya disminuida, se atenuará la pena. Lo dispuesto en el primer párrafo será aplicable siguiendo los lineamientos para procesos penales interculturales señalados por la judicatura para los cargos de comisión de los delitos previstos en los capítulos 9, 10 y 11 del título 4 del libro segundo cometidos en perjuicio de menores de 14 años y de mayores de 14 años cuando estos no hayan prestado su libre consentimiento. Capítulo 2. Tentativa. Artículo 16. En la tentativa el agente comienza la ejecución de un delito que decidió cometer sin consumarlo. El juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena. Artículo 17. No es punible la tentativa cuando es imposible la comisión del delito por la ineficacia absoluta del medio empleado o absoluta inapropiado del objeto. Desistimiento voluntario.
Arrepentimiento activo. Artículo 18. Si la gente desiste voluntariamente de proseguir los actos de ejecución del delito o impide que se produzca el resultado, será penado cuando los actos practicados constituyen por sí otros delitos. Participación de varios agentes en la tentativa. Artículo 19. Si varios agentes participan en el hecho, no es punible la tentativa de aquel que voluntariamente impidiera el resultado, ni la de aquel que se esforzara seriamente por impedir la ejecución del delito, aunque los otros partícipes prosigan en su ejecución o consumación. Capítulo 3. Causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal. Imputabilidad. Inimputabilidad. Artículo 20. Está exento de responsabilidad penal el que por anomalía psíquica grave, alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción que afectan gravemente su concepto de la realidad no poseen la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto para determinarse según esta comprensión. Tenemos procesos constitucionales, el menor de 18 años. Numeral modificado por el artículo 1 del decreto de ley número 25564 publicado el 20 de junio de 1992, cuyo texto es el siguiente. El menor de 18 años, con excepción de aquel que sea autor o haya participado en hechos tipificados como delito de terrorismo, en cuyo caso deberá ser menor de 15 años. Tenemos lo que vendría a ser la responsabilidad restringida, que es el artículo 21. En los casos del artículo 20, cuando no concurra alguno de los requisitos necesarios para hacer desaparecer totalmente la responsabilidad, el juez podrá disminuir prudencialmente la pena hasta límites inferiores al mínimo legal. Tenemos el artículo modificado por el artículo único de ley número 27024 publicado el 25 de diciembre de 1998, cuyo texto es el siguiente. Responsabilidad restringida por la edad. Artículo 22. Podrá reducirse prudencialmente la pena señalarse para el hecho punible cometido cuando la gente tenga más de 18 y menos de 20 años, o más de 60 y 65 años, al momento de realizar la infracción. Está excluido la gente que haya incurrido en el delito de violación de libertad sexual, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, terrorismo agravado, atentado contra la seguridad nacional y traición a la patria u otro delito sancionado con pena privativa de libertad no menor de 25 años o cadena perpetua. Artículo modificado por el artículo 1 de la ley número 29439, publicado el 19 de noviembre de 2009, cuyo texto es el siguiente. Responsabilidad restringida por la edad. Podrá reducirse prudencialmente la pena señalarse el hecho punible cometido cuando la gente tenga más de 18 años y menos de 25 años. Bueno, como ya lo habíamos leído ya, ¿no? El artículo modificado por el artículo 1 de la ley número 30076, publicado el 19 de agosto de 2013, cuyo texto es el siguiente. Artículo 2. Responsabilidad restringida por la edad. Podrá reducirse prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido cuando la gente tenga más de 18 y menos de 25 años. Está excluido el agente integrado en una organización criminal o que haya incurrido en el delito de violación de la libertad sexual, homicidio calificado por la condición oficial del agente, feminicidio, exorcismo, secuestro, robo agravado, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, terrorismo agravado, apología, atentado contra la seguridad nacional, traición a la patria u otro delito nacional, con privativa de libertad no menor de 25 años o cadena perpetua. Bueno, tenemos acá lo que vendría a ser el capítulo 4, autoría y participación. Autoría mediata y coautoría. Artículo 23. El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometen conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida por esta infracción. El que dolosamente determina a otro a cometer el hecho punible será reprimido con la pena que corresponde al autor. Tenemos artículo 25. El que dolosamente presta auxilio para la realización del hecho punible sin el cual no se hubiera perpetrado será reprimido con la pena prevista para el autor. A los que de cualquier otro modo hubieran dolosamente prestado asistencia se les disminuirá prudencialmente la pena. Artículo modificado por el artículo 2 del decreto legislativo número 1351, publicado el 7 de enero de 2017, cuyo texto es el siguiente. Artículo 25. Complicidad primaria y complicidad secundaria. El que dolosamente presta auxilio para la realización del hecho punible sin cual no se hubiera perpetuado, será reprimido con la pena prevista para el autor. A los que de cualquier otro modo hubieran dolosamente prestado asistencia se les disminuirá prudencialmente la pena. El cómplice siempre responde
en referencia al hecho punible cometido por el autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad del tipo legal no concurran en él. Incomunicabilidad en las circunstancias de participación. Artículo 26. Las circunstancias y cualidades que afectan las responsabilidades de alguno de los autores y partícipes no modifican las de los otros autores o partícipes del mismo hecho punible. Actuación en nombre de otro. Artículo 27. El que actúa como órgano de representación autorizado de una persona jurídica, como socio representante autorizado en una sociedad, y realiza el tipo legal de un delito, es responsable como autor, aunque de los elementos especiales que fundamentan la penalidad de ese tipo no concurren en él, pero sí en la representada. Título 3 de las penas. Capítulo 1. Clases de pena. Clases de pena. Artículo 28. Las penas aplicables de conformidad con este código son privativa de libertad, restrictivas de libertad, limitativas de derechos y multa. Sección 1. Pena privativa de libertad. Duración de pena privativa de libertad. Artículo 29. La pena privativa de libertad tendrá una duración mínima de 2 días y máxima de 25 años. Artículo modificado por el artículo 21 del Decreto de Ley número 25475, publicado el 6 de mayo de 1992, cuyo texto es el siguiente. Artículo 29. La pena privativa de libertad tendrá una duración mínima de 2 días hasta cadena perpetua. Artículo modificado... Bueno, ya leímos lo mismo. Esto también es lo mismo. Y luego tenemos uno. Mediante sentencia del Tribunal Constitucional publicado el 17 del 11 de 2001, recaída, se declaró inconstitucional por la forma el decreto legislativo número 895. Además y complementariamente la inconstitucionalidad por el fondo de los artículos 1 y 2, literal número 6 incisos, 7 incisos, primer y tercer párrafo inciso J y el artículo 8 del decreto legislativo número 895, posteriormente el número 204 de los fundamentos de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente. Este habla sobre el particular. El Tribunal Constitucional debe advertir que, en efecto, en la actualidad no existe un plazo para máximo determinación de la pena, pero esa inexistencia es solo temporal, pues debe computarse a partir del día siguiente que este mismo Tribunal Legislativo, cuya quinta disposición final modificó el artículo 29 del Código Penal, que señalan que, tratándose de las penas privativas de libertad temporales, estas se extendían con carácter general entre 2 días, como mínimo 35 años, como máximo. Finalmente, mediante artículo 4 de ley número 27569, publicado el 2 de 12 del 2001, se derogó el decreto legislativo número 895, artículo modificado por el artículo 1 del decreto legislativo número 982, publicado el 22 de julio de 2007, cuyo texto es el siguiente. Artículo 29. Duración de la pena privativa de libertad. La pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. En primer caso, tendrá una duración mínima de 2 días y una máxima de 35 años. Artículo 29A. Cumplimiento de la pena de vigilancia electrónica personal. La pena de vigilancia electrónica personal se cumplirá de la siguiente forma. La ejecución se realizará en el domicilio o el lugar que señale el condenado, a partir del cual se determinará su radio de acción, itinerario de desplazamiento y tránsito. El condenado estará sujeto a vigilancia electrónica personal, para cuyo cumplimiento el juez fijará las reglas de conducta que prevé la ley, así como todas aquellas reglas que considera necesarias a fin de asegurar la idoneidad del mecanismo de control. El cómputo de la aplicación de la vigilancia electrónica personal será a razón de un día privación de libertad por un día de vigilancia electrónica personal. El condenado que no haya sido anteriormente sujeto de sentencia condenatoria por delito doloso podrá acceder a la pena de vigilancia electrónica personal. Se dará prioridad a los mayores de 65 años, los que sufran de enfermedad grave acreditada con pericia mérito legal, los que adolezcan con discapacidad física permanente que afecta sensiblemente su capacidad de desplazamiento, las mujeres gestantes dentro del tercer trimestre del proceso de gestión. Igual tratamiento tendrán durante los 12 meses siguientes a la fecha del nacimiento. La madre que sea cabeza de familia con hijo menor o con hijo cónyuge que sufra discapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado, en ausencia de ella, el padre se encuentre en las mismas circunstancias, tendrá el mismo tratamiento. El condenado deberá previamente acreditar las condiciones de su vida personal, laboral, familiar o social con un informe social y psicológico. Tenemos sección 2, penas restrictivas de libertad. Penas restrictivas de libertad, clases, artículo 30. Las penas restrictivas de libertad son la
expatriación, tratándose de nacionales, la expulsión del país, tratándose de extranjeros. Ambas se aplican después de cumplida la pena privativa de libertad. La primera tiene una duración máxima de 10 años. 1. Confrontar con la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución de 1993 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 22, número 5. Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley número 29460, publicada el 27 de noviembre de 2009, cuyo texto es el siguiente. Artículo 30. Pena restrictiva de libertad. La pena restrictiva de libertad es la de expulsión del país, tratándose de extranjeros. Se aplica después de cumplida la pena privativa de libertad. Bueno, tenemos... sección 3. Penas limitativas de derechos. Penas limitativas de derechos clases. Artículo 31. Las penas limitativas de derechos son prestación de servicios a la comunidad, limitación de días libres e inhabilitación. Tenemos acá, las penas limitativas de derechos previstos en los dos primeros incisos del artículo 31 se aplican como autónomas cuando están específicamente señalados por cada delito y también como sustitutivas de la pena privativa de libertad cuando la sanción sustituida a criterio del juez no sea superior a 3 años. Artículo modificado por el artículo único de la Ley número 27186, publicada el 20 de octubre de 1999, cuyo texto es el siguiente. Aplicación de penas. Artículo 32. Las penas limitativas de derechos previstas en los dos primeros incisos del artículo 31 se aplican como autónomas cuando estas específicamente señaladas por cada delito, también como sustitutiva o alternativas de la pena privativa de libertad cuando la sanción sustituida al criterio del juez no sea superior a 4 años. Duración de las penas limitativas de derechos como penas sustitutas. Artículo 33. La duración de las penas de prestación de servicios a la comunidad y limitativa de días libres se fijará cuando se apliquen como sustitutivas de la pena privativa de libertad de acuerdo a las equivalentes establecidas en el artículo 52. Prestación de servicio a la comunidad. Artículo 34. La pena de prestación de servicios a la comunidad obliga al condenado a trabajos gratuitos en entidades asistenciales, hospitales, escuelas, orfanatos, otras instituciones similares u obras públicas. Los servicios serán asignados en lo posible conforme a las actitudes del condenado, debiendo cumplirse en jornadas de días, horas semanales entre los días sábados, domingos, del modo que no se perjudique la jornada normal de trabajo habitual. El condenado puede ser autorizado para prestar estos servicios en los días útiles semanales, computándosele de jornada correspondiente. Esta pena se extenderá de 10 a 150 jornadas de servicios semanales. La ley establecerá los procedimientos para asignar los lugares y supervisar el desarrollo de la prestación de servicios. Artículo modificado por la única disposición complementaria modificada del decreto legislativo número 1191, publicado el 22 de agosto de 2015, cuyo texto es el siguiente. Artículo 34. Prestación de servicios a la comunidad. La pena de prestación de servicios a la comunidad obliga al condenado a trabajos gratuitos en entidades asistenciales, hospitales, escuelas, orfanatos, otras institucionalidades similares u obras, siempre que sean públicos. Los servicios son asignados en lo posible conforme a las actitudes, debiendo cumplirse las jornadas en 10 horas semanales entre el día sábado, domingo y feriados, de modo que perjudiquen la manera normal de su trabajo habitual. El condenado puede ser autorizado a prestar esos servicios en los días hábiles semanales, computándose la jornada correspondiente. Esta pena se extiende de 10 a 156 jornadas de servicios semanales, salvo disposición distinta de la ley. La ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes establecen los procedimientos para asignar los lugares y supervisar el desarrollo de la prestación de servicios. Limitación de días libres. Artículo 35. La limitación de días libres consiste en la obligación de permanecer los días sábados, domingos y feriados por un mínimo de 10 y un máximo de 16 horas en total por cada fin de semana en un establecimiento organizado con fines educativos sin las características de un centro carcelario. Esta pena se extenderá de 10 a 150 jornadas de limitación semanales. Durante este tiempo el condenado recibirá orientaciones tendientes a su rehabilitación. La ley establecerá los procedimientos de supervisión y cumplimiento de la pena. La limitación de días libres consiste en la obligación de permanecer los días sábados y domingos y feriados hasta por un máximo de 10 horas semanales a disposición de una institución pública para participar en programas educativos, psicológicos, de formación laboral o culturales. La pena de limitación días libres también puede ejecutarse en instituciones privadas con fines asistenciales o sociales. Esta pena se extiende de 10 a 156 jornadas limitación semanales, salvo disposición distinta de la ley.
Durante este tiempo, el condenado recibe orientaciones y realiza actividades adecuadas e idóneas para su rehabilitación e información. La ley y la disposición reglamentaria correspondiente establecen los procedimientos de su supervisión y cumplimiento de la pena para limitación de días libres. Texto modificado. Artículo 36. Inhabilitación. La inhabilitación producirá, según disponga la sentencia, privación de la función, cargo o comisión que ejerce el condenado, aunque provenga de elección popular, incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o misión de carácter público, suspensión de los derechos políticos que señale la sentencia, incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercera profesión, comercio, arte o industria que hacen específicamente en la sentencia, incapacidad para el ejercicio de la patria potestad, tutelado o curatela, suspensión o cancelación de la autorización para portar o hacer uso de armas de fuego. Eh, bueno, seguimos avanzando, ¿no? Tenemos acá lo que vendría a ser el artículo 36, inhabilitación. La inhabilitación produce, según disponga la sentencia, privación de función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular, incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público, suspensión de los derechos políticos que señale la sentencia. Bueno, prácticamente es lo mismo, ¿no? O sea, trata de hablar acerca de lo mismo. Bueno, seguimos avanzando. Eh, Tenemos lo que vendría a ser delito de proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos, tipificado en el artículo 5, delito de trata de personas y sus formas agravadas, tipificadas en el artículo 153, delito de explotación sexual y sus formas agravadas. Tenemos el delito de esclavitud y otras formas de explotación y sus formas agravadas, delitos de tráfico ilícito de drogas, sección de segunda, delitos de homicidio y simple y calificado, delito de parricidio tipificado, delito de feminicidio y sus formas agravadas tipificadas, delito de sicariato y sus formas agravadas, delito de secuestro y sus formas agravadas, delito de secuestro extorsivo y sus formas agravadas, delitos contra la humanidad, genocidio, desaparición forzada y tortura tipificadas en los capítulos, delito de violación de la intimidad por difusión de imágenes, materiales, audiovisuales o audios con contenido sexual y sus formas agravadas, privación del derecho de residir en determinados lugares o acudir a ellos, prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, sus familiares u otras personas que determine el juez, prohibición de comunicarse con internos o visitar establecimientos penitenciarios, incapacidad definitiva temporal para la tendencia de animales. Inhabilitación principal o accesoría. Artículo 37. La pena de inhabilitación puede ser impuesta como principal o accesoría. Tenemos acá duración de la inhabilitación principal. La inhabilitación principal se extiende de 6 meses a 5 años, salvo los casos a los que se refiere el segundo párrafo numeral 6 del artículo 36, lo que es definitiva. Artículo 38, durante de duración de, bueno, lo mismo, ¿no? Tenemos acá bueno, tenemos acá. La inhabilitación principal se extiende de 6 meses a 10 años, salvo los supuestos de incapacidad definitiva que se refieren a los numerales 6, 7 y 9 del artículo 36. La pena de inhabilitación principal se extiende de 5 a 20 años cuando se trata de los delitos previstos del artículo 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393A, 394, 395, 396, 397 y así sucesivamente hasta el 401. En estos supuestos serán perpetuas, pero es que siempre que la gente actúe como integrante de una organización criminal como persona vinculada o actúe por encargo de ella o la conducta recaída sobre los programas con fines asistenciales de apoyo o inclusión social o de desarrollo, siempre que el valor de dinero, bienes, afectos o ganancias involucradas supere los 15 unidades impositivas tributarias. La inhabilitación principal también se extiende de 5 o 20 años cuando se trata de los delitos previstos del artículo 4A del Decreto Ley 25475, los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo, en los cuales supuestos párrafos de la inhabilitación será perpetuo cuando la gente actúe como integrante de una organización criminal como persona vinculada o actúe por cargo de ella, o cuando el valor de dinero, bienes, afectos o ganancias involucrados supere las 500 unidades impositivas tributarias. En el caso de los delitos contemplados en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106, la inhabilitación también será perpetua cuando el dinero, bienes, efectos, ganancias provienen de la minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas.
Inhabilitación accesoria. Artículo 39. La inhabilitación se impondrá como pena accesoria cuando el hecho punible cometido por el condenado constituye abuso, autoridad de cargo, de profesión o oficio, poder o violación de un deber inherente a la función pública, comercio, industria, patria, potestad, tutela, curatela o actividad regulada por ley. Se extiende igual por la pena principal. La inhabilitación accesoria en los delitos culposos de tránsito. Artículo 40. La pena de inhabilitación prevista en el artículo 36, inciso 7 de este código podrá aplicarse como accesoria a los delitos culposos de tránsito. Sección 4. Pena de multa. Concepto. Artículo 41. La pena de multa obliga al condenado a pagar al Estado una suma de dinero fijada en días multa. El importe de día multa es equivalente al ingreso promedio diario del condenado y se determinará atendiendo a su patrimonio, rentas, remuneraciones, nivel de gasto y demás exteriores de riqueza. Extensión de la pena de multa. Artículo 42. La pena de multa se extenderá a un mínimo de 10 días multa a un máximo de 365 días multa, salvo disposición distinta de la ley. Importe de la día multa. El importe de día multa no podrá ser menor del 25% ni mayor del 50% del ingreso diario del condenado cuando vive exclusivamente de su trabajo. Plazo del pago de multa. La multa deberá ser pagada dentro de los 10 días de pronunciada la sentencia, a pedido del condenado y de acuerdo a las circunstancias. El juez podrá permitir que el pago se efectúe en cuotas mensuales. El cobro de la multa se podrá efectuar mediante el descuento de la remuneración del condenado cuando aplica aislamiento o cuando se aplica acumulativa pena limitativa de derechos o fuere concedida la suspensión condicional de la pena conforme a los límites previstos en el artículo 42. El descuento no debe incidir sobre los recursos indispensables para el sustento del condenado y su familia. Bored in the house and I'm in the house, boy. Bored in the house and I'm in the house, boy. Bored in the motherfucker in the house, boy. Bored in the motherfucker in the